Vamos a seguir hablando de carnes. Hoy estoy con Pablo Formento de Linac. Yo no soy el Fede Di Velo, pero me prestó la túnica, así que por eso estoy acá. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo pasa? Yo voy por la ruta y veo las vaquitas, veo los bovinos, para decirlo más correctamente, de repente, y los veo ahí pastando. ¿Qué pasa desde eso que yo veo cuando voy por la ruta a esto que vemos acá en la carnicería? Bien, Álvaro, te cuento. Mira, el productor ganadero que produce en el campo los animales, en este caso vamos a hablar de los vacunos, envía estos animales a un frigorífico habilitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es quien le hace toda la evaluación higiénico-sanitaria. Esos animales son faenados y después son remitidos a las carnicerías o a los supermercados en vehículos habilitados por INAC. La carnicería entonces recibe lo que se llama una media res vacuna. Ahí va. ¿Y por qué si yo veo esto, que es el animal cortado a la mitad, que se lo corta por el espinazo, por el lomo, digamos, ¿por qué se habla de cortes delanteros y cortes traseros? Si se podría hablar de la mitad derecha y la mitad izquierda. Claro, no, es sencillo. O sea, en el proceso de faena, el vacuno se divide en dos mitades, en dos medias reses, una izquierda y una derecha. Y a su vez, después, por la practicidad en el transporte, antes de salir del frigorífico, se hace una sección en cortes primarios, que se llama, que son el delantero y el trasero. Hay distintas modalidades de cortar, lo puedo hacer a nivel de la 10ª costilla o lo puedo hacer a nivel de la 8ª costilla, eso depende de cada frigorífico. Y eso va a cambiar los cortes, según donde esté cortado, va a cambiar los cortes que después lleva el consumidor. Exactamente, Álvaro. Pero en términos generales nosotros podemos distinguir cortes primarios y cortes secundarios. Acá lo que queríamos mostrarles es un corte típico primario, que este es el delantero, donde tenemos las estructuras anatómicas de las vértebras cervicales, las vértebras torácicas y que son toda esta parte de las costillas. Sí, digamos, ahora lo vamos a ver, Álvaro, bien con detenimiento. Bien. Y después tenemos el corte trasero, que comúnmente se le denomina por sus características corte pistola, pero es la presentación. Los dos juntos constituyen la media res vacuna. Mira qué lindo mi país paisano. Este cuarto delantero que nosotros estamos viendo, lo podemos describir específicamente como corte delantero con asado y vacío. Esto, como tú decías bien, la parrilla costal, que son el asado, y los músculos abdominales que constituyen el vacío. Qué lindo es mi país paisano. Después, si tuviéramos que describir las zonas anatómicas del delantero, bueno, tenemos una región cervical, que es esta que está por aquí. ¿El cogote? Exactamente, la base ósea son las vértebras cervicales, el cogote. Después tenemos una zona dorsal, que acá podemos distinguir lo que se llama la aguja. Algunos distinguen aguja de segunda y aguja de primera. Hoy en términos generales se habla específicamente de aguja propiamente dita. Está bueno eso porque uno, si ve el animal, dice, le pasé la mano por el lomo, pero en realidad el lomo no va no está ahí. No está ahí el lomo. Exactamente. El corte del lomo no está ahí. Exactamente. Después tú continúas por acá y tenemos lo que nosotros en el abasto, en el mercado interno, conocemos como como costilla redonda. Y de aquí salen otros cortes que después lo vamos a ver, como es el bife ancho. Después en la región del miembro anterior tenemos lo que es el antebrazo o brazuelo. Después tenemos el brazo, donde la base ósea es el húmero, y aquí vamos a tener la paleta redonda y la paleta chata. Y la zona escapular también en esta zona. O sea que hay un paralelo que se puede hacer muy claramente, creo yo, con el ser humano, ¿no? Porque en definitiva la paleta viene a ser los omóplatos, por ejemplo, sería una cosa así. Exactamente, la escápula u omóplato. Bien, y después, bueno, la columna evidentemente que responde también a cervical, dorsal y lumbar, igual que en una persona. Exactamente igual. Bien. Después tenemos la zona del pecho a nivel ventral, toda la zona de pecho que se continúa con la falda. ¿Eso influye, que sea delantero o trasero, en cuando yo después voy a comer, que la carne sea más tierna o no? ¿O eso en realidad se repite de la misma forma, tanto en delantero como en trasero? Hay partes del delantero que son muy tiernas, una mantequita, como se dice cuando uno va a comer, y hay otras que son más para olla en cualquiera de los dos cortes, porque son las que son más duritas de repente y requieren más rato de cocción. La terneza depende de muchos factores. Pero un concepto fundamental y capaz que básico para el consumidor, para ti y para el consumidor final, es quedarte con este criterio. La terneza de los cortes aumenta de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. ¿Qué te quiero decir? Un animal visto, un vacuno visto de forma horizontal, tú tenés de pie en el campo que la terneza del corte aumenta a medida que nos alejamos de la cabeza hacia la cola
y al mismo tiempo aumenta desde los pies hacia los lomos. O sea que a la altura de las ancas debe estar lo más... Exactamente, buen razonamiento, Álvaro. A nivel de, como veamos ahora después, a nivel de lo que es los traseros. Ahí sí. Exactamente. Bueno, pero además, Álvaro, perdona que te corté, No, dale. Hay un tema fundamental. La terneza de un músculo está dado por, entre otras cosas, por el grado de tejido conjuntivo que presenta ese músculo. ¿Cuál es el tejido conjuntivo? El tejido hace referencia, por ejemplo, a la aponeurosis, a la presencia de tendones, ligamentos o tejido intermuscular. Cuando tenemos más presencia de este tipo de tejidos, es cuando la función del músculo es mayor. Te pongo un ejemplo. Los músculos que tú estás viendo acá del brazuelo o del garrón son músculos de terneza baja, son músculos más bien duros. ¿Por qué? Porque tienen mucho tejido aponeurótico, porque cumplen una función vital del animal. Tienen que bancar peso y movilidad. Movilidad y sostener el animal. Los músculos del cogote también tienen gran cantidad de tejido conjuntivo entre las fibras musculares. Un pedazo de cabeza a mantener Hay erguida. que sostener la cabeza del animal. Entonces, en el otro extremo, el lomo, por ejemplo, es un músculo que todo el mundo sabe, la terneza que tiene un lomo, no cumple una funcionalidad ni una movilidad mínima. Básicamente está apoyado. Exactamente. Lo llevan y lo traen. Exactamente. Qué papa. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo es mi país paisa.